El caso de la esfera de Buga es diferente a todas las demás. Muchos dijeron, por fin un ovni real, un ovni que no solo se pierde entre píxeles de cámaras con baja resolución, sino que se deja grabar y aterriza como si fuera un regalo del cielo para el pueblo. Pero ¿y si hubiera gato encerrado? Y sin ningún tipo de análisis, ni el verdadero contexto y sin analizar posibles conflictos de intereses detrás del hallazgo, dicen que se trata de una arquitectura radial simétrica con un circuito que parte del centro de la esfera, que es tecnología no humana de civilizaciones avanzadas muy antiguas, tecnología de resonancia cósmica, incluso que es un chip cuántico y hasta un nodo interdimensional activado con sistema integrado de telemetría avanzada para comunicarse con otras esferas. El avistamiento se dio el 2 de marzo, pero un mes y medio después es que se hace viral cuando entra en escena el señor Maussan. Pero lo que Maussan y los que siguen de cerca el caso no notaron es que la esfera que se hace viral es totalmente diferente a la original. Fíjate bien, porque son dos esferas totalmente diferentes. Quienes encontraron la esfera tuvieron un mes y medio para hacerle modificaciones, creo que para hacerla parecer más tecnológica y galáctica. No deja de ser llamativo que quienes encuentran la esfera son José y María, quienes filman un ovni casi en sus narices y no muestran el mínimo asombro, como si se vieran ovnis todos los días circulando por el barrio. Ese es un punto clave. Aunque sus rostros no salen en el video, se puede percibir ausencia de sorpresa y asombro en sus voces. La respiración de estos testigos no corresponde con una situación que les genera impacto y eso es extraño, ver un objeto de otro mundo que podría hasta emitir un rayo o abducirte y tan tranquilos. Más extraño aún que don José se arriesgue a bajar por una pendiente y tomar con sus manos un objeto que venía volando, que no se conoce su procedencia y podría estar caliente y quemarlo. O peor aún, ser peligroso, hecho o untado con materiales radioactivos o incluso explotarle en sus manos. Da la impresión que don José sabía que la esfera era inofensiva. El señor Maussan en su informe dice que don José estaba buscando huacas usando unos artefactos especiales para detectar campos electromagnéticos de la empresa Germany Company y que es debido al uso de esas máquinas electromagnéticas que el ovni se ve atraído y desciende cerca de donde está don José. No lo digo yo, lo dijo Maussan. Esos artefactos que tenía en su poder don José y que usa con regularidad para buscar caletas del narcotráfico, huacas, tesoros y hasta duendes, son producidos en un taller que es liderada por alias El Potro, que es a quien el señor José posteriormente entrega la esfera. Don José es un viejo cazador de tesoros que podría hacerse multimillonario con este hallazgo, pero no es sospechoso que lo que hace es correr a regalarle la esfera que viene de otro mundo, a quien fabrica los aparatos que estaba usando para encontrar huacas. No sé si a ustedes les parece eso muy normal, pero a mí se me hace ilógico y sospechoso que estás buscando huacas y encuentras un gran tesoro estelar de valor incalculable y lo regalas al dueño de la empresa que fabrica aparatos para búsqueda de tesoros. ¿Cuál es entonces el sentido de buscar tesoros y huacas si lo vas a regalar? Luego sucede algo bien raro, y es que alias El Potro dice sentirse agobiado porque a diario recibe mensajes preguntando por la esfera y prefería permanecer anónimo, tal como lo decidió don José y María. Y de ahí busca a Jaime Maussan para entregarle la esfera. Quería seguir anónimo, pero curiosamente abrió canales en redes donde cubre el día a día sobre la esfera. Y es allí donde empezamos a tirar del hilo. En sus publicaciones, El Potro indica que María estaría dándole la primicia del avistamiento y hallazgo del ovni. Una entrevista que nunca salió, al menos a la fecha de esta publicación. Maussan dijo que María es militar y era la razón de seguir anónima. El Potro publica la foto de una esfera que es notablemente diferente a la que se hizo viral, con unos grabados diferentes.
Aquí podemos ver que la esfera original no tiene el famoso chip cuántico, como dicen los investigadores, y tampoco se presenta esas formas cuadradas y ese agujero como hecho con un taladro que sí se observa en imágenes posteriores. De hecho, si buscan el video original de cuando don José encuentra la esfera, esta no tiene ningún grabado, ni chip, ni tampoco tiene ese adorno metálico con perforaciones en la circunferencia. ¿Se trata de la misma esfera o nos han engañado? En la esfera original se evidencia un grabado circular bastante sencillo que presenta unas pequeñas líneas como simulando el sol y en algunas de sus puntas con terminaciones pequeñas circulares y en la parte superior e inferior unos símbolos que pretenden simular un lenguaje desconocido. No podemos fingir ser ciegos y no ver que son esferas diferentes. El sencillísimo grabado del sol se va modificando a una doble esfera y unas ramificaciones que aumentan en cantidad y las que se vuelven más curvas. Los dibujos con el paso de los días cambian y dejan de ser un sol para convertirse en líneas rectas que forman unos cuadrados. Hasta los símbolos del lenguaje críptico también cambian. En las puntas de los destellos se ven unos grabados más sobresalientes como dorados que antes no estaban ahí. No crean que los extraterrestres modificaron la apariencia del ovni con el paso de los días. Ya les voy a mostrar cómo se hizo la esfera ovni de Buga. La esfera es tan terrestre que incluso podemos ver que hay rastros de otro grabado que había antes pero fue borrado con una pulidora. Mira los rayones en la superficie y que no son de desgaste por causa de vuelos intergalácticos, sino de manipulación con aparatos abrasivos. Grok, Gemini y ChatGPT coinciden que la mezcla de símbolos crípticos corresponden al alfabeto de videojuegos como Zelda y Final Fantasy, la serie Futurama, la película El Depredador y hay una que otra runa. A mí en particular me parece una mezcla entre el alfabeto del Depredador, de los kanas japoneses y de la película La Llegada. El potro dijo que solicitó todo tipo de permisos gubernamentales, de la policía, embajada y militares, informando que sacarían la esfera del país, lo cual es un hecho exótico, porque la esfera no le pertenece a él y además porque el gobierno preferiría que los análisis los hiciera la hoy mal llamada Fuerza Aeroespacial Colombiana. Incluso la hubieran entregado para su estudio a los laboratorios de física de alguna prestigiosa universidad de ese país o de algún otro país. Pero el potro, sin pensar en que ese artefacto es patrimonio del pueblo donde fue hallado, hace entrega del mismo a una persona extranjera. En todo caso, ni Maussan ni el potro mostraron los documentos y permisos que supuestamente obtuvieron para sacar la esfera del país y que salió rumbo a México como una artesanía, no como un artefacto venido de otro planeta burlando todos los controles aeroportuarios. Otro detalle que se les escapó es que en el vuelo de Colombia hacia México, Maussan expuso la vida de los demás pasajeros porque la esfera pudo haberse activado y haber causado un accidente o contaminar y enfermar a los otros pasajeros con su radioactividad. Todo en este caso huele mal. Maussan dice que los análisis que hicieron en el taller del potro fueron contundentes para determinar el origen alienígena de la esfera que pesaba supuestamente 2 kilos cuando don José la encontró, dato que da en cámara al momento del hallazgo basándose en su percepción sensorial, pero que en el laboratorio al colocarla en la balanza pesaba primero 6 kilos como vemos en el fotograma y luego 9 kilos. Y dice Maussan que la esfera iba a seguir subiendo de peso hasta los 11 kilos, pero de eso no hay ninguna prueba y sospechosamente tampoco se le ha hecho seguimiento a ello. Sometieron la esfera a una prueba de fuego que en realidad no determina nada ni es concluyente, ya que toman un soplete de gas que produce una temperatura de apenas 400 grados
y lo pasan por unos pocos segundos sobre la esfera y ya con eso dicen que la esfera no se calienta. Luego echan agua encima de la esfera y dicen que la esfera produce vapor y abrillanta el metal, pero no aclaran si fue después de haberla sometido a calentamiento con el soplete. Conozco de primera mano algunas historias de hallazgo de artefactos de parte de personas civiles, como pequeñas piedras o algún objeto de apariencia metálica o fragmentos, y quienes se idearon la manera de probar si esos objetos tenían propiedades extraordinarias. Por ejemplo, hay objetos que producen un tipo de energía estática y se ve que la persona que tiene el objeto en la mano se les paran los cabellos. Que si se golpea el objeto, de él sale algún tipo de zumbido, o incluso al meter el objeto en agua o en un refrigerador, provoca cortes de la electricidad e incluso que hace vibrar objetos metálicos, o que cuando ese artefacto está cerca de animales los pone agresivos y temerosos, e incluso provoca muerte de plantas y también de mascotas. Pero en este caso del ovni de Buga no hay nada anómalo ni extraordinario, ni luces, ni zumbidos, ni emisión calórica o variaciones en la energía vital de quien la tiene en sus manos. A ninguno de los científicos altamente calificados, como los llama Maussan, se les ocurrió haber improvisado, como mínimo tomar un metro para conocer las medidas exactas de la esfera, o por ejemplo mediciones de peso a diversas horas del día e identificar si el cambio de peso de 6 a 9 kilos se trató de un error en la calibración de la balanza o es una característica de la esfera. Tuvieron el ovni por 1 mes y medio y no lo analizaron en realidad. ¿Por qué no le hicieron prueba de fuego para producir algún tipo de alteración en la superficie del material de la esfera? ¿Por qué no sumergieron la esfera en un tanque con agua caliente y fría y ver si se activaba algún mecanismo de defensa y llegaran otras esferas en su rescate? ¿Por qué no intentaron perforar la esfera o cortarla usando la misma maquinaria del taller? Como científicos faltaron al principio básico de la ciencia, que es observación y experimentación. Nacho Rojo y Maussan dicen que es de origen extraterrestre porque no se ve rastro de soldadura en la superficie, pero porque desconocen que hay 7 tipos de soldadura y el trabajo dependerá del tipo de metal de baja o alta densidad, como por ejemplo aluminio, que es material más liviano, o el acero inoxidable, que dependiendo de su aleación de níquel, hierro y cromo, va a ser mucho más magnético. Las pulidoras se usan para mejorar los acabados. Ellos dicen que quien está haciendo las pruebas más técnicas no cabe de asombro, se trata de un veterinario, quien al someterla a rayos X dijo que estaba impactado de ver una esfera metálica que no tiene puntos de soldadura. Y sin desmeritar el trabajo del doctor Velázquez, que es todo un profesional en su rama, aquí sí debe haber alguien que sepa del tema. Esas esferas ovni se usan en la industria minera y se introducen en los tambores de los molinos con la función de triturar material y pulverizarlo. Pueden verlo en las grandes canteras. Esferas metálicas que son usadas también según su peso y método de fabricación en meteorología, industria satelital y artesanal. Lo que vas a ver te va a sorprender y te lo muestro para que no te dejes impresionar por lo que ves en redes. Así se fabrican los ovnis de Buga con máquinas láser, waterjet o con máquinas de corte de acero inoxidable o de corte a presión. Hay diversos métodos y las esferas pueden ser de contextura sólida y otras con espacio vacío en su interior, como parece ser el caso del ovni de Buga. Ese tipo de esferas se pueden usar incluso para crear fuentes de agua para adornar jardines, y hay varias ciudades con esferas gigantescas cumpliendo esa función, o crear maquinaria del tipo de los hidroneumáticos. En ese caso, la esfera se consigue con el nombre de acumulador hidroneumático o vaso de expansión para bombas o bola de acero para autoclave de electrobomba de 24 litros y que pesan 5 kilos. Cabe cuestionar si todo esto es real y me uno al rechazo en contra de la censura que quieren imponer quienes tenían la esfera en su poder
amedrentando a divulgadores que han estado analizando el caso y obligándoles que quiten el material y recibir ellos todos los clics. Y luego nos quieren convencer que es la CIA y el FBI quienes no quieren que se sepa la verdad del tema ufológico. El método que creo que usaron para fabricar el ovni de Buga se llama de hidroformado por explosión. En el hidroformado solo se unen piezas de metal con soldadura y luego aparece la magia. Hasta para los grabados no hace falta ser extraterrestre, hay muchos métodos tanto manuales con buril y pulidora o con el uso de láser. Según las últimas actualizaciones de Nacho y Maussan, después del análisis por radiografía y tomografía, se ve claramente la lámina en la parte externa y que erróneamente los investigadores llaman exoesqueleto. En estos análisis se ve la estructura hueca de la esfera, pero algo que para estas personas ha causado sensación es que en el interior parece haber un artefacto que Nacho a la ligera calificó como cosa de locos y dijo que es el dispositivo tecnológico que sería el sistema de levitación. ¿Ustedes creen que se trata del sistema extraterrestre de levitación o quieren oír la verdad? Este tipo de maquinaria es usada, por ejemplo, en sistemas de calefacción y bombeo de agua. Para su funcionamiento se requiere una membrana que es instalada en su interior y que comúnmente contiene aire y agua, y es lo que en realidad hay en el interior de la esfera. Fin del misterio. De hecho, lo que los investigadores dicen que lo que hay en el interior se trata de chips y colocados en la parte inferior y superior son simplemente los agujeros de la tapa que seguramente fue soldada a la estructura, además del desgaste propio en el interior del metal al estar en contacto con agua. Esos falsos chips no son otra cosa que... Está llena de óxido, tiene estos remaches, tiene soldadura. Se cae el velo del misterio en torno al origen galáctico de la esfera, que muchos creían era una reliquia extraterrestre, pero se preguntarán entonces qué fue lo que vimos volando. La verdad de cómo fue filmado el falso ovni solo la conoce el Potro, María y José. Según la inteligencia artificial, el video es 100% real en lo relacionado con el paisaje y el entorno. Sin embargo, Grok, Gemini y ChatGPT, al analizar el vuelo de la esfera, indican que en más de un 95% se trata de un video manipulado, dándose a entender que se trataría de una superposición de imágenes o tal vez usaron un globo como los de Temu con luces LED para crear la ilusión. ¿Será real o es teatro? ¿Tecnología o un pacto? ¿Es reliquia del espacio o nos están jugando una carta viral? De todo esto nos debería quedar un aprendizaje y es aprender a filtrar la información que se viraliza por toneladas en redes sociales y espabila, que no todo lo que brilla es de origen extraterrestre. Soy Caterina, suscríbanse, comenten, compartan y acompáñenme en las redes sociales. Ayuden a combatir la censura.